Rafita. Espero que esté muy bien, gente, y venimos con la guía sobre el Androsarcus, otro animalito más de lo que es el Fjordur, así que vamos allá. La comida favorita del Androsarcus vendría siendo la miel. Además es la única comida que vamos a usar, pues esta en realidad no es para directamente afectar al tameo, sino que esto crea una distracción para entonces montarlo y empezar a tamearlo. También vamos a necesitar un traje completo de camuflaje. En pantalla estamos viendo la primera ubicación en donde vamos a poder conseguir miel. Estas piedritas tienen un aspecto bastante único del Fjordur, simplemente hay que picarlas y nos va a dar un montón de miel muy fácilmente. Otra ubicación más, pero en este caso tenemos un panal de abejas. Tercera ubicación en donde vamos a poder conseguir miel. Cuarta ubicación y coordenadas donde vamos a poder conseguir miel. Quinta y última ubicación que vamos a mostrar aquí donde vamos a poder conseguir mucha miel. Primera ubicación junto con sus coordenadas donde vamos a poder conseguir Androsarcus. Segunda ubicación en donde vamos a poder encontrar Androsarcus. Tercera zona de respawn de Androsarcus. En esta última y cuarta ubicación, aparte de los Androsarcus, vamos a poder conseguir nidos de Deinonychus. Una vez equipados con nuestro traje de camuflaje, vamos a acercarnos al Androsarcus teniendo miel en el inventario principal. Vamos a darle al botón del slot en donde tenemos la miel y este va a empezar a comer. Mientras está entretenido comiendo, debemos correr rápidamente hacia él y montarlo. En este punto comenzará un minijuego que se va a resumir entre ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando la flechita esté en blanco quiere decir que nuestro Androsarcus se va a dirigir hacia esa dirección y debemos nosotros ir con él en esa dirección. Es normal que este mastodonte nos haga salir de su montura más de una vez. Cuando eso pase, también nos dará una patadita de despedida que nos aturdirá por unos segundos y en ese momento tendremos que correr lo más rápido que podamos, pues el Androsarcus estará agresivo contra nosotros. Lo que tocará en este punto sería alejarnos y esperar a que este se calme. Cuando este esté calmado y estemos de vuelta con él, simplemente hay que repetir el proceso de arrojarle miel y montarnos cuando este se le esté comiendo, para entonces volver a comenzar el minijuego. Entre más miel utilicemos con este, más le bajará la efectividad de doma. Si en el proceso se llega a pelear con algún otro dino, este no perderá efectividad por ello, sin embargo se le reiniciará la barra de tameo. Este se puede cargar con un Quetzal y podríamos utilizar la estrategia de dejarlo caer en una trampa como hacemos con el Ecus. Recuerden que luego de depositarlo en la trampa debemos alejarnos para que este se calme y entonces volver para empezar a tamearlo. Recuerden también alejarse más que nada de manera horizontal, porque si lo hacemos de manera vertical a veces se buguea y el dino termina fuera de la trampa. Sin embargo, esta trampa es recomendable que sea mínimo de piedra y que sea muy amplia, pues si la trampa no es amplia, este se va a trabar en cada esquina. Esto truncará el minijuego y también truncará la domesticación. Si ya nos alejamos mucho, si el dino todavía no se calma, siempre que estemos en host local podemos salir de nuestro mundo y volver a entrar. Cuando estemos de vuelta estará calmado. Y bueno, luego de una larga cabalgata tendremos listo a nuestro Androsarcus. Una vez tameado, obviamente vamos a poder seguir montándolo sin montura, y por lo que puedo ver sus estadísticas son bien completas, teniendo así una gran estadística de vida, naturalmente mucha estamina junto con gran capacidad de carga y un daño muy bueno. La mítica montura del Androsarcus se va a desbloquear al nivel 74 y se crafteará en una herrería. Este dino es muy rápido, incluso cuando sprintamos por unos segundos como que va aumentando esa velocidad. Con la barra espaciadora tiene un salto que es muy bueno, también nos serviría para movernos. De esta increíble forma se vería por dentro la montura del Androsarcus. Esta minigun utiliza munición de rifle avanzada. Simplemente hay que ponérsela en el inventario a nuestro Androsarcus. Con la tecla Control podemos alternar entre entrar o salir del modo torreta. Para disparar esta torreta simplemente hay que darle al clic derecho. Observen cómo rellenamos a este pobre Bronto. F en el chat por él. Este modo disparo vamos a poder utilizarlo incluso mientras nos movemos. El clic izquierdo es un mordisco y no se dejen engañar por este, es muy potente, aunque no abra tanto la boca. El clic derecho es una super patada con las dos patas traseras, y aunque esta haga menos daño que nuestro ataque primario, es muy útil porque no solo sigue teniendo buen daño, sino que también tiene retroceso en criaturas muy grandes.
Esta incluso también tiene el poder de aturdir a algunas criaturas. Este icono de aquí acumularía las cargas, que sería como un tipo impulso. Esta se utilizaría con la tecla C y se puede utilizar con o sin montura. Mucho cuidado, ya que tiene un radio de giro bastante amplio. Con lo que sí no hay que tener ningún tipo de cuidado es con todo lo que esté delante de nosotros, ya que lo vamos a destrozar. También algo que tendríamos serían los drift, que sirven para dar vueltas bastante rápido. Para utilizar esto solamente hay que girar la cámara y ayudarnos con la dirección. Y por lo visto, estos drift no se pueden ejecutar cuando estamos en modo disparo. Y si por tierra es rápido, por agua también. La minigun se puede utilizar debajo del agua. Debajo del agua este dino consumirá muy poco oxígeno y nosotros tendremos una experiencia como si estuviéramos en un submarino con una minigun integrada. Pues esta cabina está tan bien sellada que no le entre el agua. Cuidado al desmontar a nuestro Andriosarchus, ya que por inercia subirá a la superficie si no lo tenemos en seguimiento. Y espero que les haya sido de utilidad este video. Muchas bendiciones a todos y déjame tu like, tu comentario y suscríbete si todavía no lo estás. Chao.